¿Alguna vez te has sentido como si el mundo que conoces estuviera a punto de desmoronarse y que la única verdad reside en un mensaje antiguo, casi olvidado, que nadie quiere escuchar? Imagina una escena arrancada de los lienzos más sombríos de la historia humana, donde la desesperación se cierne como un sudario sobre la tierra. No es una mera fantasía, es una profecía, una visión apocalíptica que se despliega en las páginas sagradas del libro de Apocalipsis, capítulo 11. Allí, en medio de la gran tribulación, emergen dos figuras envueltas en un misterio profundo, las dos testigos, vestidas de cilicio. Pero, ¿qué significa este atuendo tan particular? El cilicio, una tela áspera y tosca hecha de pelo de cabra o camello, era en la antigüedad un símbolo inequívoco de luto, arrepentimiento, humillación y, crucialmente, de profecía en tiempos de juicio. No era una moda, sino una declaración visceral. Vestir cilicio significaba despojarse de toda vanidad y comodidad para clamar una verdad incómoda, a menudo dolorosa, a una humanidad extraviada. Eran los heraldos de la penitencia, portadores de un mensaje divino que, por su propia naturaleza, invitaba a la confrontación con el pecado y la urgente necesidad de un regreso a Dios. Su aparición en la antesala de los eventos finales de la historia humana no es un detalle menor. El cilicio subraya la gravedad del momento y la naturaleza del mensaje que proclaman. En un mundo embriagado por la apostasía y la rebelión contra lo divino, estas testigos se alzan como voces discordantes, clamando en el desierto de la indiferencia global. Su vestimenta es un sermón en sí misma, una representación visual de la aflicción que el mundo está a punto de experimentar, pero también de la humilde disposición que se requiere para ser un verdadero portavoz de Dios en tiempos de oscuridad. No vienen con pompa ni con la retórica seductora de los sofistas. Vienen con la crudeza de la verdad, con la urgencia de la advertencia. La atmósfera que la rodea es densa con el peso de la inminente ira divina, pero también con la última oportunidad para el arrepentimiento. Son un recordatorio viviente de que incluso cuando la humanidad se sumerge en la más profunda depravación, la voz de Dios no es silenciada y sus heraldos se visten con la solemnidad de la misión que les ha sido encomendada. Esta vestidura de cilicio nos transporta a los dramas bíblicos más intensos, donde profetas como Jeremías, Elías y Juan el Bautista, a su manera, encarnaron un espíritu de austeridad y de confrontación con la corrupción de su tiempo. Su presencia es un eco de aquellos que, a lo largo de la historia sagrada, se atrevieron a ser la voz de Dios, a menudo a costa de su propia comodidad e incluso de sus vidas. El simbolismo del cilicio se intensifica cuando consideramos el contexto de la Gran Tribulación, un período de angustia sin precedentes para la humanidad. Es un tiempo de juicios divinos sobre la tierra, de persecución implacable contra los fieles y de una intensificación del mal. En este escenario dantesco, las dos testigos no solo predican, sino que personifican el sufrimiento y la resiliencia que caracterizan a los verdaderos seguidores de Cristo en los tiempos finales. Su mensaje no es solo de condenación, sino también de redención, un llamado urgente a la humanidad a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde, mientras que su propia existencia testifica la pureza y el sacrificio requeridos para la misión divina. El misterio que las envuelve no reside únicamente en su identidad, sino en el propósito de su ministerio. ¿Por qué Dios las envía en ese momento crucial? ¿Qué verdad tan fundamental deben proclamar que requiere tal despliegue de poder y un sacrificio tan extremo? Su existencia misma es un desafío a la incredulidad, una manifestación tangible de la soberanía divina en un mundo que ha decidido expulsar a Dios de su conciencia colectiva. Son la última trompeta antes del fin,
el último llamado a despertar en una humanidad sumida en un profundo letargo espiritual. Su presencia es una confrontación directa con las fuerzas de la oscuridad que intentan silenciar toda voz de verdad y justicia. La imagen de ellas, vestidas con cilicio, desafiando a un mundo hostil, evoca la imagen de guerreros espirituales en el campo de batalla final, armados no con espadas de metal, sino con la autoridad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, dispuestos a enfrentar la muerte por la causa del Evangelio eterno. Por lo tanto, la elección del cilicio como su vestimenta es mucho más que un detalle pintoresco. Es una declaración teológica profunda. Representa la naturaleza del testimonio en los últimos días. Un testimonio que nace del dolor, de la urgencia profética y de una completa desidentificación con los valores corruptos del mundo. Es un llamado al arrepentimiento, un lamento por la ceguera espiritual de la humanidad y a la vez una afirmación rotunda de la justicia divina. Las dos testigos, envueltas en este manto de humildad y autoridad, no son solo portavoces, son el mensaje encarnado, el eco de siglos de profecía que culminan en el clímax de la historia. Su presencia es la última advertencia de un Dios paciente y justo, que incluso en los umbrales del juicio final ofrece una última oportunidad para que la humanidad elija la vida sobre la destrucción, la luz sobre las tinieblas y la verdad sobre la mentira que ha cegado los corazones. Es posible que la historia se repita, que los ecos de profetas antiguos resuenen en los momentos más críticos de la humanidad. Al observar los poderes sobrenaturales concedidos a estas dos testigos, nos vemos transportados a escenas majestuosas del Antiguo Testamento, donde la mano de Dios se manifestaba a través de sus siervos con una autoridad innegable. Apocalipsis 11, 5, 6 describe sus capacidades con un detalle asombroso. Si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere dañarlos, de esta manera debe morir. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esta descripción, casi idéntica a los milagros realizados por figuras bíblicas icónicas, nos invita a trazar paralelos que van más allá de una simple coincidencia. El fuego que consume a sus enemigos nos remite instantáneamente a la figura imponente del profeta Elías. Recordamos el monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal y el fuego del Señor descendió del cielo para consumir su holocausto, 1 Reyes 18. Pero más directamente, recordamos la ocasión en que el rey Ocosías envió capitanes con 50 soldados para arrestarlo, y Elías invocó fuego del cielo para consumirlos, 2 Reyes 1. Este poder defensivo y vindicativo de las testigos refleja la misma autoridad divina que Elías poseía, una manifestación de la justicia de Dios contra aquellos que se oponen a su mensaje y a sus mensajeros. No es una violencia humana, sino una acción sobrenatural que defiende la santidad de la palabra profética y la soberanía de quien la envía. Es un recordatorio sombrío de que oponerse a los siervos de Dios es, en esencia, oponerse a Dios mismo. Asimismo, la capacidad de cerrar el cielo para que no llueva es otra característica inconfundible de Elías. La Biblia relata cómo Elías profetizó una sequía de 3 años y medio, un castigo divino por la apostasía de Israel bajo el rey Acab y la reina Jezabel, 1 Reyes 17, 1, Santiago 5, 17. Este poder sobre los elementos naturales, capaz de desatar hambruna y sufrimiento, no era una simple demostración de fuerza, sino una señal inequívoca de la autoridad profética de Elías para juzgar a una nación pecadora y traerla al arrepentimiento.
Las dos testigos, al ejercer un poder similar, subrayan la magnitud del juicio que está por caer sobre un mundo impenitente. La sequía no es solo una calamidad física, es un símbolo de la sequía espiritual, de la ausencia de la lluvia de la gracia divina en corazones endurecidos. Por otro lado, los poderes para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga nos transportan directamente a la majestuosa figura de Moisés y las plagas de Egipto. La primera plaga que Dios envió sobre Egipto a través de Moisés fue precisamente la transformación del Nilo en sangre, un golpe devastador contra los dioses egipcios y una demostración del poder inigualable de Yahvé. Éxodo 7, 14, 25. A lo largo de la narrativa del Éxodo, Moisés fue el instrumento por el cual Dios desató una serie de plagas que asolaron Egipto, desde ranas y mosquitos hasta úlceras y tinieblas, culminando con la muerte de los primogénitos. Las testigos, al replicar estos milagros punitivos, invocan la memoria de Moisés como liberador y ejecutor del juicio divino. Sus acciones no son solo un presagio, sino una advertencia, una eco de la antigua confrontación entre Dios y los poderes terrenales que se oponen a su voluntad. Estos paralelos asombrosos con Moisés y Elías, sin necesariamente identificarlos de forma literal, sirven para subrayar la naturaleza y la magnitud del ministerio de las dos testigos. No son meros hombres, son portadores de una autoridad divina sin precedentes en la era final. Sus poderes no son para su propio beneficio, sino para autenticar su mensaje, para dar testimonio del poder de Dios y para llamar al mundo al arrepentimiento. Son la encarnación de la ley y los profetas en los últimos días, manifestando tanto la justicia rigurosa de la ley, representada por Moisés, como el celo ardiente de los profetas, representado por Elías. Su aparición con tales poderes no solo aterra a sus enemigos, sino que también sirve como una última y dramática oportunidad para que aquellos que tienen oídos escuchen y ojos, vean la verdad antes de que los juicios finales de Dios se derramen sin restricción alguna sobre la tierra. Existe algo más allá de la comprensión humana que nos conecta con el reino de lo eterno, una promesa de inmortalidad que desafía la lógica de la muerte. Entre las figuras bíblicas que podrían encarnar el misterio de las dos testigos, Enoc emerge con una singularidad que lo distingue de Moisés y Elías. Su historia, breve pero impactante, se encuentra en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11:5 añade una capa más profunda a este enigma. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí radica el argumento intrínseco que lo asocia con las testigos. Enoc no experimentó la muerte. Esta ausencia de muerte en la vida de Enoc es un fenómeno casi único en las Escrituras, compartido solo con Elías, quien ascendió al cielo en un carro de fuego. 2 Reyes 2:11. Sin embargo, el destino de las dos testigos en Apocalipsis 11 es, paradójicamente, morir y luego resucitar. ¿Cómo encaja Enoc, que no vio la muerte, en una narrativa que exige precisamente este sacrificio final? La respuesta a esta aparente contradicción podría residir en una interpretación simbólica o profética. Algunos teólogos sugieren que Enoc y Elías, al no haber muerto, están destinados a regresar a la tierra para cumplir con el ciclo completo de la experiencia humana, que incluye la muerte, un requisito para el testimonio final y la victoria sobre el anticristo. Esta perspectiva postula que estas figuras históricas deben completar su trayectoria terrenal para glorificar plenamente a Dios a través del martirio y la resurrección, reflejando el patrón de Cristo.
La propuesta de que Enoc sea una de las testigos se basa en la idea de que, como la humanidad está destinada a morir una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27, sería lógico que aquellos que fueron eximidos de la muerte física en su primera vida terrenal, deban experimentarla en el tiempo del fin como parte del plan divino. De esta manera, su muerte y posterior resurrección servirían como un poderoso testimonio para el mundo incrédulo, validando el mensaje de la resurrección de los muertos y la victoria sobre el pecado y la muerte misma, que es central en el Evangelio. Su martirio, aunque doloroso, se convertiría en un clímax dramático que subraya la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, y la promesa de vida eterna para aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Además, la figura de Enoc se asocia con la predicación de la justicia y el juicio venidero. Judas 1:14-15 cita una profecía de Enoc. He aquí, el Señor vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este mensaje de juicio se alinea perfectamente con la misión de las dos testigos, quienes profetizan en silicio, llamando al arrepentimiento en medio de la gran tribulación. Así, Enoc no solo se asocia con la ausencia de la muerte, sino también con un mensaje profético de condena contra la impiedad, un mensaje que resuena poderosamente con el contexto apocalíptico de las testigos. Su regreso entonces sería el cumplimiento de esta antigua profecía. En última instancia, la inclusión de Enoc como una posible testigo añade una capa de profundo simbolismo y significado escatológico. Su vida, marcada por una comunión íntima con Dios y su misteriosa ascensión, lo convierte en un candidato convincente para un papel tan singular en los eventos finales. La tensión entre su no haber experimentado la muerte y la necesidad de los testigos de morir y resucitar es resuelta por la idea de que su regreso sería para completar un ciclo profético, demostrando la fidelidad de Dios, incluso en los eventos más dramáticos de la historia. Este misterio no es solo una especulación, sino una invitación a reflexionar sobre la profundidad de los planes de Dios y la coherencia de su palabra a lo largo de las edades. La vida de Enoc, suspendida en el tiempo, se convierte en un presagio de la victoria final sobre la muerte a través del poder de la resurrección. ¿Y si el misterio de las dos testigos trasciende la identidad de individuos específicos, revelando una verdad más profunda sobre el propósito de Dios para su pueblo en los últimos días? Más allá de la fascinante especulación sobre si son Moisés, Elías o Enoc, una poderosa línea de interpretación sugiere que las dos testigos no son figuras literales regresadas, sino la representación simbólica de la ley y los profetas, o incluso de la totalidad del testimonio bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. Esta perspectiva eleva el debate de la identidad personal a un nivel teológico más profundo, enfocándose en el mensaje y la misión que encarnan, en lugar de en quienes son físicamente. La interpretación de que representan la ley y los profetas es sumamente atractiva. En la tradición judía y cristiana, esta frase encapsula la totalidad de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. La ley, dada a través de Moisés, establece los mandamientos y la voluntad divina, mientras que los profetas, desde Elías hasta Malaquías, proclamaron la justicia de Dios, llamaron al arrepentimiento y predijeron la venida del Mesías. Las dos testigos, con sus poderes que evocan los de Moisés, plagas, sangre, y Elías, fuego, sequía, encarnan perfectamente esta dualidad. Su ministerio sería entonces la culminación del testimonio de la ley
que condena el pecado y de los profetas que claman por la justicia y el arrepentimiento en los días finales. No serían Moisés y Elías en carne y hueso, sino el espíritu y la autoridad de su ministerio profético manifestados. Esta simbología se extiende para abarcar el testimonio completo de la palabra de Dios. En Apocalipsis 11:3 se les describe como mis dos testigos, lo que sugiere una unidad en su propósito y mensaje. El número 2 en la Biblia a menudo simboliza un testimonio válido y completo. Deuteronomio 19:15, Mateo 18:16. Por lo tanto, las dos testigos podrían representar la plenitud del testimonio de Dios a la humanidad. La palabra escrita, Biblia, que permanece fiel y poderosa, y el testimonio viviente de la Iglesia, aquellos que proclaman esa palabra con autoridad, incluso bajo persecución. Son la voz inquebrantable de la verdad divina en un mundo sumido en la oscuridad, una luz que no puede ser extinguida. La idea de que las testigos representan el papel profético de la Iglesia es particularmente poderosa para los creyentes hoy. La Iglesia, como columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15, está llamada a ser la voz de Dios en el mundo. En los últimos días, cuando la apostasía y la persecución se intensifiquen, la Iglesia fiel será la portadora de la luz de Cristo, profetizando contra el pecado, llamando al arrepentimiento y proclamando la esperanza del Evangelio, incluso a riesgo de su propia vida. El cilicio que visten las testigos se convierte entonces en un símbolo de la humillación, el arrepentimiento y el sufrimiento que la Iglesia puede experimentar al cumplir su llamado profético en tiempos de adversidad. Su muerte y resurrección simbolizarían la persecución y el triunfo final de la Iglesia verdadera, que nunca es derrotada. Esta interpretación simbólica no disminuye la dramaticidad de los eventos descritos en Apocalipsis 11, sino que los magnifica, dándoles una relevancia atemporal. Si las dos testigos son el espíritu de la ley, los profetas y el testimonio de la Iglesia, entonces su historia no es solo un evento futuro, sino un llamado continuo para que cada creyente y la Iglesia en su conjunto asuman su papel profético. Es un recordatorio de que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que su testimonio, aunque pueda ser silenciado temporalmente por las fuerzas del mal, siempre prevalecerá. Las identidades individuales se vuelven menos importantes que el poder de la verdad divina que encarnan y el mensaje de esperanza y juicio que valientemente proclaman a un mundo moribundo. ¿Puede un lugar físico concentrar tal carga de historia, profecía y conflicto espiritual que se convierta en el epicentro de los eventos finales de la humanidad? La narrativa de las dos testigos en Apocalipsis 11 nos sitúa en un escenario geográfico y espiritual de inmensa significación: Jerusalén. Después de su poderoso ministerio profético de 1260 días, la bestia que sube del abismo las matará y sus cuerpos quedarán expuestos en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. Esta descripción no es casual. Cada palabra está cargada de simbolismo y relevancia profética, apuntando a la complejidad del conflicto espiritual que se desatará en los últimos días. La identificación explícita de este lugar como la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado no deja dudas. Se trata de Jerusalén. Esta ciudad, santa para judíos, cristianos y musulmanes, ha sido a lo largo de la historia un crisol de fe y un epicentro de conflictos. Su mención aquí subraya su papel central en el plan profético de Dios, no solo como el lugar de la primera venida de Cristo y su crucifixión, sino también como el escenario de eventos culminantes antes de su segunda venida. En los tiempos finales,
Jerusalén será nuevamente el foco de la atención mundial, un punto de choque entre las fuerzas divinas y las satánicas, donde la verdad de Dios se enfrentará directamente a la apostasía global. Sin embargo, Juan la describe con términos sorprendentemente peyorativos, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Esta designación no se refiere a una ubicación geográfica diferente, sino a la condición espiritual y moral de Jerusalén en ese tiempo particular. Sodoma era el epítome de la depravación moral, la perversión y la rebelión contra Dios, consumida por fuego y azufre debido a su pecado. Génesis 19. Egipto, por otro lado, simboliza la opresión, la esclavitud, el orgullo humano y la idolatría. La nación que esclavizó al pueblo de Dios y desafió su poder antes de ser humillada por las plagas. Al llamar a Jerusalén espiritualmente Sodoma y Egipto, Apocalipsis 11:8, revela que, a pesar de su herencia sagrada, la ciudad habrá caído en una profunda apostasía y maldad, reflejando las peores características de estas naciones infames en su desafío a Dios y a sus mensajeros. Este lenguaje simbólico no solo describe la degradación moral de Jerusalén en los últimos días, sino que también establece el telón de fondo para el intenso conflicto espiritual. La ciudad, que debería ser un faro de luz y justicia, se habrá convertido en un centro de oposición a la verdad divina. Será un lugar donde la idolatría y la perversión dominarán, y donde la presencia de los dos testigos, clamando por arrepentimiento, será una afrenta directa a la impiedad reinante. El hecho de que sus cuerpos yacerán sin sepultura en sus calles, expuestos a la burla de un mundo regocijado, es una muestra del grado de hostilidad que enfrentarán los verdaderos creyentes en ese tiempo y de la intensa lucha entre la luz y las tinieblas. La elección de Jerusalén como el escenario final de la última y más poderosa proclamación de la ley y los profetas por parte de las dos testigos, seguida por su martirio y resurrección, es un testimonio de la coherencia del plan profético de Dios. Esta ciudad, que ha sido testigo de innumerables actos de fe y de terrible apostasía a lo largo de la historia, será el lugar donde la verdad de Dios se alzará una vez más, desafiando a las fuerzas del mal en su propio terreno. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más profanados por el pecado, la voz de Dios resonará, y su testimonio se manifestará con poder, llevando a cabo su propósito final antes del retorno triunfal de Cristo. Hay algo más inspirador que el triunfo que emerge de la más profunda desesperación, la vida que brota de la tumba, desafiando la lógica de la aniquilación. Después de en 260 días de un ministerio profético implacable, clamando por arrepentimiento y anunciando los juicios de Dios, las dos testigos alcanzan el clímax de su misión. Apocalipsis 11:7 nos revela un giro dramático. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellas, y las vencerá y las matará. Este acto de aniquilación, orquestado por la bestia, la personificación del poder anticristo, parece ser la victoria definitiva del mal. El mundo, regocijado, celebrará su muerte, intercambiando regalos, como si se hubieran librado de una pesadilla. Apocalipsis 11:9-10. Sin embargo, esta aparente derrota es en realidad el preludio de un triunfo divino asombroso. Sus cuerpos yacen expuestos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio, un espectáculo de burla y escarnio para aquellos que rechazaron su mensaje. El gozo del mundo es palpable, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 11:10.
Esta reacción global subraya la profunda animosidad del mundo contra la verdad de Dios y aquellos que la proclaman. Para la humanidad impenitente, las testigas no eran profetas de salvación, sino atormentadores que perturbaron su falsa paz con sus advertencias de juicio y sus llamados a la justicia, demostrando así la depravación espiritual de la era. Pero la narrativa no termina en la derrota. Apocalipsis 11:11 nos ofrece una de las escenas más emocionantes y cargadas de esperanza de todo el Apocalipsis. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. La resurrección de las 2 testigos es un acto de soberanía divina que desafía toda lógica humana y militar. Es la intervención directa de Dios, un milagro que no solo los devuelve a la vida, sino que valida su ministerio y humilla a sus opresores. Este evento no solo genera gran temor entre sus enemigos, sino que sirve como una poderosa señal para el mundo entero de que la muerte no tiene la última palabra sobre los siervos de Dios, y que la verdad, aunque pueda ser temporalmente silenciada, siempre prevalecerá. Esta resurrección y ascensión, Apocalipsis 11:12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Simbolizan la victoria final de la fe sobre el poder del mal. Es un anticipo de la resurrección de los justos y del triunfo de la iglesia fiel. En medio de la tribulación, cuando todo parece perdido y la persecución ha cobrado un precio terrible, Dios demuestra su fidelidad y su poder para levantar a los suyos de las cenizas. La ascensión de las testigos, vista por sus enemigos, es un testimonio innegable de la autoridad divina y una promesa de que aquellos que permanecen firmes en Cristo también serán elevados y vindicados. El impacto de su resurrección es inmediato. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterraron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13. Este terremoto, una señal inconfundible de la intervención divina, no solo causa destrucción, sino que provoca arrepentimiento en algunos. El hecho de que dieron gloria al Dios del cielo sugiere un reconocimiento, aunque tardío, de su poder y autoridad. La muerte y resurrección de las 2 testigos no es un fin, sino un punto de inflexión dramático que demuestra que la soberanía de Dios prevalece, que su verdad no puede ser aniquilada y que incluso en el clímax de la persecución, Él tiene el control absoluto, orquestando los eventos para su gloria y para el cumplimiento de sus propósitos finales. ¿Qué nos dice el ministerio dramático y victorioso de las 2 testigos sobre nuestra propia fe, nuestro llamado y nuestra misión en el mundo de hoy? La historia de Apocalipsis 11, aunque futurista y apocalíptica, no es meramente un relato de eventos venideros. Es un espejo que refleja la perseverancia, la valentía y la fidelidad que la Iglesia está llamada a exhibir en todo tiempo, pero especialmente en tiempos de adversidad. El legado de estas testigos es un faro de luz para cada creyente y para el cuerpo de Cristo en su totalidad. El primer y más evidente legado es el de la perseverancia inquebrantable. Las 2 testigos ministran durante 1260 días o 3 años y medio, un período de intensa oposición y hostilidad global. A pesar del cilicio que visten, símbolo de luto y humillación, y de la ira de sus enemigos, no se desvían de su misión. Su ejemplo nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo se vuelve hostil, cuando la verdad es despreciada y cuando la presión para conformarse a las normas de este siglo es abrumadora. Nos enseña que la fidelidad a Cristo,
implica una resistencia tenaz, una negativa a ceder ante la adversidad, confiando en que Dios sostiene a los suyos hasta el final. Su ministerio también nos inspira a la valentía profética. Las testigos no temen proclamar la verdad, por impopular que sea, ni denunciar el pecado y la apostasía. Sus plagas y su fuego son metáforas de la autoridad con la que hablan, una autoridad que proviene directamente de Dios. Para la iglesia de hoy, esto es un llamado urgente a ser una voz profética en un mundo que a menudo prefiere escuchar mentiras cómodas. Significa hablar con amor, pero también con firmeza, contra la injusticia, la corrupción, la inmoralidad y la idolatría que permean nuestra sociedad. No se trata de condenar por condenar, sino de llamar al arrepentimiento, a la justicia y a la salvación en Cristo, incluso cuando eso nos haga impopulares o nos cueste caro. La fidelidad hasta la muerte es otro aspecto central de su legado. Las testigos son asesinadas por la bestia, pero su muerte no es una derrota final. Es el clímax de su testimonio y el preámbulo de su glorificación. Esto resuena profundamente con la enseñanza de Jesús. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Para la Iglesia, esto significa que el verdadero éxito no se mide por la ausencia de sufrimiento o persecución, sino por la disposición a dar la vida por Cristo si es necesario. Su historia nos recuerda que el martirio, en sus diversas formas, desde el sacrificio físico hasta el ostracismo social por causa de la fe, es una parte honrosa del discipulado cristiano y un testimonio poderoso del poder de Dios. Finalmente, el triunfo de las testigos sobre la muerte y su ascensión al cielo ofrecen una esperanza inquebrantable a la iglesia de hoy. A pesar de la aparente victoria del mal, Dios tiene la última palabra. Su resurrección y vindicación demuestran que, aunque los creyentes puedan enfrentar persecución y muerte, la victoria final pertenece a Cristo y a aquellos que le siguen. Este es un mensaje de consuelo y fortaleza para la iglesia que vive en tiempos de creciente oscuridad, recordándole que su sufrimiento no es en vano y que su fidelidad será recompensada con la vida eterna y la glorificación al lado de su Señor. Las dos testigos, ya sean figuras literales o un símbolo poderoso, nos inspiran a vivir con audacia y fe, sabiendo que el Rey está por venir y que nuestra labor en su reino no será olvidada. Puede haber esperanza cuando la oscuridad parece envolverlo todo, cuando la verdad es silenciada y la fe es probada al límite. La historia de las dos testigos, en medio de la tribulación y el juicio, culmina no en desesperación, sino en una abrumadora y gloriosa promesa de esperanza. Su resurrección y ascensión al cielo no son solo un evento milagroso, sino el eco más potente de la victoria de Cristo sobre la muerte y una garantía de la fidelidad de Dios para con los suyos. Esta es la esencia del Evangelio que resplandece incluso en las profecías más sombrías de Apocalipsis. La esperanza se arraiga en la soberanía inquebrantable de Dios. A lo largo de los 260 días de su ministerio, las dos testigos demuestran que Dios está en control, otorgándoles poder para herir la tierra y protegerse de sus enemigos. Incluso su muerte, que parece una victoria para la bestia, es en realidad parte del plan divino, permitida por un tiempo para que el poder de Dios se manifieste de una manera aún más gloriosa. Esto nos recuerda que, no importa cuán caótico o desesperado parezca el mundo, la mano de Dios nunca pierde el control. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y sus propósitos prevalecerán. La resurrección de las testigos es la verdad central de esta esperanza, la victoria sobre la muerte. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, las testigos son levantadas por el Espíritu de vida enviado por Dios.
Este evento no solo vindica su ministerio, sino que apunta directamente a la promesa de la resurrección para todos los creyentes. Es la confirmación de que la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que confían en el Señor. Como dice Romanos 8:11, «Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros». Esta es la garantía de que, aunque enfrentemos la muerte física, hay una vida eterna esperando. Además, la ascensión de las testigas al cielo, a la vista de sus enemigos, es una señal de la vindicación final de los justos. Aquellos que fueron despreciados, perseguidos y asesinados por causa de su fe, son exaltados por Dios mismo. Este es un consuelo inmenso para la iglesia perseguida y para todos aquellos que sufren por causa de la justicia. Nos asegura que todo sacrificio, toda lágrima y toda tribulación en nombre de Cristo no son en vano. Jesús mismo prometió: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:10. La historia de las testigas es un testimonio visible de que esta promesa es real. La esperanza culmina en la promesa de la segunda venida de Cristo y la instauración de su reino eterno. Los eventos que rodean a las dos testigos, el juicio sobre la tierra, la derrota de la bestia, la resurrección de los muertos, son los preludios de la gloriosa aparición de nuestro Señor. Apocalipsis 11:15 declara: «Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Esta es la promesa final, la certeza de que toda la maldad será erradicada, toda injusticia será corregida, y Cristo reinará supremo. La historia de las dos testigos, en su dolor y en su triunfo, nos ancla firmemente en esta esperanza inquebrantable, una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales y nos apunta hacia la eternidad con nuestro Dios. ¿Qué haremos con esta verdad que ha resonado desde las profundidades del Apocalipsis, que nos ha revelado la naturaleza del testimonio, el poder divino y la promesa de victoria final? La historia de las dos testigos no es un mero relato para ser contemplado desde la distancia. Es una llamada profética urgente a la reflexión profunda y a la acción concreta. Su ministerio, su sufrimiento, su muerte y su gloriosa resurrección nos exigen una respuesta, una transformación en la forma en que vivimos nuestra fe en este tiempo. Primero, esta narrativa nos impele a una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestro propio testimonio. Las dos testigas no buscaron popularidad ni comodidad. Se vistieron de cilicio, proclamando verdades impopulares en un mundo hostil. ¿Estamos dispuestos a ser voces proféticas en nuestro propio contexto, a hablar la verdad de Dios sin diluirla, sin importar el costo? ¿Estamos preparados para el cilicio de la incomprensión, el rechazo o incluso la persecución por causa de nuestra fidelidad a Cristo? Esta es la hora de examinar nuestros corazones y alinear nuestra vida con el llamado radical de ser un testigo auténtico del Evangelio. Segundo, la historia de las dos testigas es un poderoso recordatorio de la urgencia del tiempo en que vivimos. Su ministerio ocurre en los días finales, justo antes de los juicios decisivos de Dios. Aunque no conocemos el día ni la hora de los eventos finales, la palabra nos insta a vivir con discernimiento y preparación. Estamos listos para el regreso de Cristo. Estamos viviendo de tal manera que reflejamos su luz en un mundo que se oscurece cada vez más. El tiempo es precioso y cada momento es una oportunidad para vivir con un propósito eterno, proclamando la esperanza de la salvación a un mundo necesitado. Tercero, su triunfo sobre la muerte y su ascensión
nos infunden una esperanza inquebrantable y un coraje renovado. No importa cuán sombrías parezcan las circunstancias, la victoria final pertenece a Dios. Este es el momento de sacudir cualquier miedo o desánimo que nos paralice. La misma mano poderosa que levantó a las testigas de la muerte es la que nos sostiene a nosotros. Es tiempo de levantarse con audacia, de confiar en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La promesa de la resurrección y la vida eterna es nuestra ancla en la tormenta. Finalmente, esta poderosa revelación nos llama a un compromiso activo con la misión de Dios. Así como las dos testigas fueron enviadas a proclamar su palabra, nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, también tenemos un llamado, ya sea a través de la evangelización, el servicio, la oración o la defensa de la justicia. Cada uno de nosotros es un testigo. Te invitamos a compartir esta profunda verdad con aquellos que necesitan esperanza y discernimiento. Comparte este mensaje, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las profundidades de la palabra de Dios. Y déjanos tus comentarios sobre cómo esta historia te inspira. Que la voz de las dos testigas te motive a vivir tu fe con una audacia y una pasión renovadas, esperando el glorioso retorno de nuestro Señor.